Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos, si hay algún conectado por estos lares feministas. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas y nos puedan decir si me escuchan bien, si nos ven. Me da mucho gusto retomar las charlas de Círculo Literario de Mujeres, aunque sea un poco más espaciadas. Y bueno, ahora nos tocó en jueves y por la tarde. Sin embargo, creo que justo por eso y por principalmente por las invitadas que tenemos y el tema que tenemos hoy, pues es una charla muy especial. Entonces espero que la disfruten, espero que sigan la lectura con nuestras invitadas, ahorita las voy a presentar y que tengan muchas preguntas y comentarios al respecto, porque me parece un texto maravilloso y bueno, tenemos a 4 brillantes mujeres que nos aportarán, que generosamente compartirán con nosotras sus reflexiones al respecto. Les voy a presentar primero a nuestras invitadas y después de eso Paloma Villanueva nos va a hacer el grandísimo honor de comentarnos un poco sobre Audre Lorde para conocerla mucho mejor y a partir de eso iniciamos con la lectura. Así que vayan abriendo su texto, quienes quieran acompañarnos. Bueno, hoy nos van a deleitar con su lectura y sus reflexiones. Primero les presento a Luisa Fernanda Esparza Frausto, es feminista, licenciada en psicología y maestra en psicoterapia clínica, integrante de Marea Verde Chihuahua y defensora y promotora de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hola Luisa, muchas gracias por aceptar. Bienvenida. Bienvenida de nuevo. También tenemos a Jimena Reyes Canseco, estudió la licenciatura de Historia en la UNAM. Desde 2015 es miembro del Comité Internacional de Estudiantes de Historia de Tlalpujahua, Michoacán. Trabajó como coordinadora académica de cursos presenciales del Museo de Memoria y Tolerancia y ahí mismo tenía un espacio dedicado a fomentar la lectura en niñas y niños con temas relacionados con el respeto, la tolerancia y la historia. Actualmente está en una colectiva feminista conformada por mujeres atacadas con ácido. Buenas tardes, Jimena, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Igual muy emocionada y muy contenta de conversar pues con Paloma, con Tatiana, Luisa y con todas. Muchas gracias. Tenemos también a Tatiana Llamas Jiménez, chiapaneca de ombligo y corazón. Desde hace casi una década reside en la Ciudad de México, donde se graduó de la licenciatura en emprendimiento social y cultural. Y ahora trabaja como investigadora analista de varios programas y proyectos sociales. Pertenece al colectivo Semillas Literarias, un espacio creado de y para mujeres con el propósito de compartir saberes y experiencias por medio de la escritura. Bienvenida, Tatiana. Muchas gracias por aceptar. Gracias, Mar, por la invitación. Un gusto estar aquí y compartir con todas ustedes. Gracias. Y Paloma Villanueva Cruz es mujer mexicana, comunicóloga, feminista en deconstrucción constante, lectora entusiasta y corredora. Ha llegado a la escritura creativa a sus 32 años y planea quedarse un largo tiempo. Bienvenida, Paloma. Gracias, Mar, querida. Muy bien, pues qué gusto tenerlas aquí. Además, antes de ya dejarlas que nos presenten a la autora y escuchar el texto, solo comentarles que todas, además de que las admiro, las quiero mucho y creo que son entrañables amigas de Círculo Literario de Mujeres también. Entonces, quédense con nosotras, escúchenlas, pregúntenles cosas y síganlas en sus redes sociales. Muchas gracias a las 4 por aceptar y pues empezamos. Paloma, ¿nos compartes? Audre Lorde fue una mujer que renunció al silencio y aún a riesgo de que sus dichos fueran criticados, malinterpretados o tergiversados, siempre prefirió expresar lo que le parecía importante. Deseo profundamente que ese espíritu valiente nos inspire y se haga presente en esta charla.
Audre Lorde nació en Nueva York en 1932. Su madre y padre fueron inmigrantes afrocaribeños de la isla de Granada. Para asomarnos a la vida de esta mujer, referente del feminismo negro, retomaré algunos de los planteamientos contenidos en sus ensayos. Se asumió mujer, negra, lesbiana, activista, guerrera, feminista y madre. Y es relevante mencionar todas estas identidades en la misma oración porque la propia Audre pugnó por no reducirse a una sola, sino reafirmarlas todas como fuentes de fuerza. Fue escritora, se asumió sobre todo poeta, y al respecto escribió: me refiero a la poesía, entendida como reveladora destilación de la experiencia, y no al estéril juego de palabras que tantas veces los padres blancos han querido hacer pasar por poesía en un intento de camuflar el desesperado deseo de imaginar sin llegar a discernir. Para las mujeres, la poesía no es un lujo, es una necesidad vital. Se colocó fuera del círculo de lo que la sociedad define como mujeres aceptables, círculo en el que no caben las mujeres pobres, las lesbianas, las negras, las viejas. Llamó a hacer causa común con otras que también están fuera del sistema. Definir y luchar por un mundo en el que todas podamos florecer. La supervivencia es aprender a asimilar nuestras diferencias y convertirlas en potencialidades, escribió, porque las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. El texto que leeremos hoy es la traducción al español de una ponencia que Audre presentó en el Cuarto Congreso de Berkshire sobre la historia de las mujeres en 1978. Invoquemos pues la voz libre y provocadora de Audre Lorde. Hablemos de lo erótico. Muchas gracias, Paloma. Y sí, hablemos de lo erótico. Tengamos un momento erótico juntas y en colectiva a través de las redes sociales. Luisa, te damos el uso de la voz. Gracias, Mar. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Voy a empezar con la lectura, los usos de lo erótico. Existen muchas clases de poder, los que se utilizan y los que no se utilizan, los reconocidos o los que apenas se reconocen. Lo erótico es un recurso que reside en el interior de todas nosotras, asentado en un plano profundamente femenino y espiritual, y firmemente enraizado en el poder de nuestros sentimientos inexpresados y aún por reconocer. Para perpetuarse, toda opresión debe corromper o distorsionar las fuentes de poder inherentes a la cultura de los oprimidos, de las que puede surgir energía para el cambio. En el caso de las mujeres, esto se ha traducido en la supresión de lo erótico como fuente de poder e información en nuestras vidas. En la sociedad occidental se nos ha enseñado a desconfiar de este recurso, envilecido, falseado y devaluado. Por un lado, se han fomentado los aspectos superficiales de lo erótico como signo de la inferioridad femenina. Y, por otro, se ha inducido a las mujeres a sufrir y a sentirse despreciables y sospechosas en virtud de la existencia de lo erótico. De ahí solo hay un paso a la falsa creencia de que las mujeres solo podemos ser realmente fuertes si suprimimos lo erótico en nuestras vidas y conciencias. Pero esa fortaleza es ilusoria, ya que se concibe en el contexto de las pautas de poder masculinas. Las mujeres hemos llegado a desconfiar de este poder, que surge de nuestro conocimiento más profundo y no racional. El mundo masculino nos ha prevenido contra él durante toda la vida. Los hombres valoran los sentimientos profundos y desean que las mujeres los practiquen en beneficio suyo, pero al propio tiempo los temen y no se atreven a indagar en ellos personalmente. Así pues, a las mujeres se las mantiene en una posición distante o inferior para exprimirlas y sacarles toda la sustancia, como si fueran esas colonias de pulgones que las hormigas ordeñan para alimentarse. En realidad, lo erótico ofrece un manantial de fuerza inagotable y provocadora a la mujer que no teme descubrirlo, que no sucumbe a la creencia de que hay que conformarse con las sensaciones. Los hombres han acostumbrado a definir erróneamente lo erótico y emplearlo en contra de las mujeres. Lo han equiparado con una sensación confusa, trivial, psicótica o artificial. Por ese motivo, muchas veces renunciamos a indagar en lo erótico y a considerarlo una fuente de poder e información, confundiéndolo con su antítesis, la pornografía. Ahora bien, la pornografía es la negación directa del poder del erotismo, ya que representa la supresión de los sentimientos verdaderos. La pornografía pone el énfasis en la sensación sin sentimiento.
Lo erótico es un espacio entre la incipiente conciencia del propio ser y el caos de los sentimientos más fuertes. Es una sensación de satisfacción interior que siempre aspiramos recuperar una vez que la hemos experimentado, puesto que habiendo vivido la plenitud de unos sentimientos tan profundos y habiendo experimentado su poder por honestidad y respeto a nosotras mismas, ya no podemos exigirnos menos. No es fácil exigirse rendir al máximo en nuestra vida, en nuestro trabajo. Aspirar a la excelencia supone superar la mediocridad fomentada por nuestra sociedad. Dejarse dominar por el miedo a sentir y a trabajar al límite de la propia capacidad es un lujo que solo puede permitirse quienes carecen de objetivos, quienes no desean guiar sus propios destinos. Esta aspiración interna a la excelencia que aprendemos de lo erótico no debe llevarnos a exigir lo imposible de nosotras mismas ni de las demás. Una exigencia así solo sirve para incapacitarnos, porque lo erótico no solo atañe a lo que hacemos, sino también a la intensidad y a la plenitud que sentimos al actuar. El descubrimiento de nuestra capacidad para sentir una satisfacción absoluta nos permite entender qué afanes vitales nos aproximan más a esa plenitud. El objetivo de todo lo que hacemos en nuestras vidas y la de nuestros hijos para que sean más ricas y menos problemáticas. Al disfrutar de lo erótico en nuestros actos, mi trabajo se convierte en una decisión consciente. Es un lecho anhelado en el que me acuesto con gratitud y del que me levanto fortalecida. Por supuesto, las mujeres con tanto poder son peligrosas. De ahí que se nos enseñe a eliminar la exigencia erótica de la mayoría de las áreas de nuestra vida, a excepción del sexo. Y la falta de atención a las satisfacciones y fundamentos eróticos de nuestro quehacer se traduce en el desafecto a gran parte de lo que hacemos. Por ejemplo, ¿cuántas veces amamos realmente nuestro trabajo cuando nos plantea dificultades? Este es el horror máximo de cualquier sistema que define lo bueno en función de los beneficios en lugar de las necesidades humanas, o que define las necesidades humanas excluyendo de ellas sus componentes psíquicos y emocionales. El principal horror de tal sistema es que priva a nuestro trabajo de su valor erótico, de su poder erótico y a la vida de su atractivo y su plenitud. Un sistema así reduce el trabajo a una parodia de las necesidades, a un deber mediante el cual nos ganamos el pan y la posibilidad de olvidarnos de nosotras mismas y de quienes amamos. Esto equivale a vendar los ojos a una pintora y pedirle que mejore su obra y que además disfrute al pintar, lo cual no solamente es imposible, sino profundamente cruel. Como mujeres, debemos examinar los medios para que nuestro mundo sea auténticamente diferente. Me refiero a la necesidad de reevaluar la calidad de todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro quehacer, y también cómo nos movemos en ellos y hacia ellos. El término erótico procede del vocablo griego eros, la personificación del amor en todos sus aspectos, nacido del caos. Eros personifica el poder creativo y la armonía. Así pues, para mí lo erótico es una afirmación de la fuerza vital de las mujeres, de esa energía creativa y fortalecida cuyo conocimiento y uso estamos reclamando ahora en nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestra danza, nuestro amor, nuestro trabajo y nuestras vidas. Se tiende a equiparar. Ay, ¿se escucha bien? ¿Sí? Se tiende a equiparar la pornografía con el erotismo, dos usos de lo sexual diametralmente opuestos. Como consecuencia de esta equiparación, se ha puesto de moda separar lo espiritual, es decir, lo psíquico y lo emocional, de lo político,
viéndolos como aspectos contradictorios o antitéticos. Un revolucionario que es poeta, un traficante de armas místico, eso no tiene ni pies ni cabeza, se dice. De la misma forma, hemos tratado de separar lo espiritual de lo erótico y así hemos reducido lo espiritual a un mundo de afectos insípidos, al mundo de la asceta que aspira a no sentir nada. Pero nada podría estar más lejos de la verdad, porque la postura de la asceta consiste en llevar el miedo y la inmovilidad a sus extremos. La obsesión que lo domina es la más severa abstinencia, y no es una postura que se basa en la autodisciplina, sino en la abnegación. La dicotomía entre lo espiritual y lo político es asimismo falsa, ya que deriva de una falta de atención a nuestro conocimiento erótico, pues el puente que conecta lo espiritual y lo político es precisamente lo erótico, lo sensual, aquellas expresiones físicas, emocionales y psicológicas de lo más profundo, poderoso y rico de nuestro interior, aquello que compartimos, la pasión del amor en su sentido más profundo. Más allá de lo superficial, la expresión me hace sentir bien, reconoce el poder de lo erótico como un conocimiento auténtico, pues el significado que encierra dicha expresión es la guía primera y más poderosa hacia el entendimiento. Y el entendimiento no es más que una sirvienta que cuida del conocimiento nacido de lo más profundo. Y a su vez, lo erótico es el ama de cría o la nodriza de nuestro conocimiento profundo. A mi juicio, lo erótico actúa de diversas maneras, la primera de las cuales consiste en proporcionar el poder que deriva de compartir profundamente cualquier empeño con otra persona. Compartir el gozo, ya sea físico, emocional, psicológico o intelectual, tiende entre quienes lo comparten un puente que puede ser la base para entender mejor aquello que no se comparte y disminuir el miedo a la diferencia. Otra función importante de la conexión erótica es que hace resaltar con sinceridad y valentía mi capacidad de gozar. Así como mi cuerpo reacciona a la música relajándose y abriéndose a ella, atento a sus más profundos ritmos, todo aquello que siento me abre la experiencia eróticamente satisfactoria, ya sea al bailar, al montar una estantería, al escribir un poema o al analizar una idea. El hecho de poder compartir esa conexión íntima sirve de indicador del gozo del que me sé capaz de sentir, de recordatorio de mi capacidad de sentir. Y ese conocimiento profundo e irreemplazable de mi capacidad para el gozo me plantea la exigencia de que viva toda la vida sabiendo que esa satisfacción es posible y no hay por qué llamarla matrimonio, ni Dios, ni vida después de la vida. Este es uno de los motivos por los que lo erótico despierta tantos miedos y a menudo se relega al dormitorio si es que llega a reconocerse. Pues cuando comenzamos a sentirlo profundamente en todos los ámbitos de nuestra vida, también empezamos a exigir de nosotras mismas y de nuestros empeños vitales que aspiren al gozo que nos sabemos capaces de sentir. Nuestro conocimiento erótico nos fortalece, se convierte en una lente a través de lo cual escudriñamos todos los aspectos de nuestra existencia, lo que nos obliga a evaluarlos honestamente y adjudicarles el valor relativo que poseen en el conjunto sí en la vida. Y obrar así es una gran responsabilidad que surge de nuestro interior, la responsabilidad de no conformarnos con lo que es conveniente, falso, convencional o meramente seguro. Durante la Segunda Guerra Mundial, comprábamos paquetitos de plástico herméticamente cerrados de margarina incolora con una densa cápsula de colorante amarillo que pendía como un topacio sobre la margarina bajo el envoltorio transparente. Dejábamos que el paquete se reblandeciera y luego pinchábamos la cápsula para que derramase su tinte amarillo sobre el pálido trozo de margarina. Luego amasábamos con cuidado el paquete una y otra vez hasta que el color se mezclaba uniformemente con la libra de margarina. Para mí, lo erótico es como una semilla que llevo dentro. Cuando se derrama fuera de la cápsula que lo mantiene comprimido, fluye y colorea mi vida con una energía que intensifica, sensibiliza y fortalece toda mi experiencia. Nos han educado para que temamos el sí que llevamos dentro, nuestros más profundos anhelos, pero cuando llegamos a identificarlos, aquellos que no mejoran nuestro futuro pierden su poder y pueden modificarse.
Es el miedo a nuestros deseos el que los convierte en sospechosos y les dota de un poder indiscriminado, ya que cualquier verdad cobra una fuerza arrolladora al ser reprimida. El miedo a no ser capaces de superar las falacias que encontramos en nuestro interior nos mantiene dóciles, leales y obedientes, definidas desde afuera, y nos induce a aceptar muchos aspectos de la opresión que sufrimos las mujeres. Cuando vivimos fuera de nosotras mismas, o lo que es mismo, siguiendo directrices externas en lugar de atenernos a nuestro conocimiento y necesidades internos, cuando vivimos de espaldas a esa guía erótica que hay en nuestro interior, nuestras vidas quedan limitadas por factores externos y nos adaptamos a las imposiciones de una estructura que no se basa en las necesidades humanas y mucho menos en las individuales. Mas, si comenzamos a vivir desde dentro hacia afuera, en contacto con el poder de lo erótico, hay en nosotras, y permitimos que ese poder informe e ilumine nuestra forma de actuar en relación con el mundo que nos rodea, entonces comenzamos a ser responsables de nosotras mismas en el sentido más profundo. Porque al reconocer nuestros sentimientos más hondos, no podemos por menos de dejar de estar satisfechas con el sufrimiento y la autonegación, así como con el embotamiento que nuestra sociedad suele presentar como única alternativa. Nuestros actos en contra de la opresión se integran con el ser, empiezan a estar motivados y alentados desde dentro. Al estar en contacto con lo erótico, me rebelo contra la aceptación de la impotencia y de todos los estados de mi ser que no son naturales en mí, que se me han impuesto, tales como la resignación, la desesperación, la humillación, la depresión, la autonegación. Sí, existe una jerarquía. No es lo mismo pintar la verja del jardín que escribir un poema, pero la diferencia solo es cuantitativa. Y para mí, no hay diferencia alguna entre escribir un buen poema o tenderme al sol junto al cuerpo de una mujer a la que amo. Esto me lleva a una última consideración sobre lo erótico. Compartir el poder de los sentimientos con los demás no es lo mismo que emplear los sentimientos ajenos como si fueran un pañuelo de usar y tirar. Cuando no prestamos atención a nuestras experiencias eróticas o de otro tipo, más que compartir, estamos utilizando los sentimientos de quienes participan con nosotras en la experiencia. Y utilizar a alguien sin su consentimiento es un abuso. Antes de utilizar los sentimientos eróticos, es necesario reconocerlos. Compartir los sentimientos profundos es una necesidad humana, pero en el marco de la tradición europea o norteamericana, esa necesidad se satisface mediante encuentros eróticos ilícitos. Estas ocasiones casi siempre se caracterizan por la recíproca falta de atención, por la pretensión de darles el nombre de lo que no son, ya sea religión, arrebato, violencia callejera, o incluso jugar a médicos y enfermeras. Y al dar un nombre falso a la necesidad y al acto, surge una distorsión que conduce a la pornografía y a la obscenidad, al abuso de los sentimientos. Cuando no prestamos atención a la importancia de lo erótico en el desarrollo y mantenimiento de nuestro poder, o cuando no nos prestamos atención mientras satisfacemos nuestras necesidades eróticas interactuando con otras, nos usamos mutuamente como objetos de satisfacción en lugar de compartir nuestro gozo en la satisfacción y de establecer conexiones entre nuestras similitudes y diferencias. Negarse a ser consciente de lo que sentimos en cualquier momento, por muy cómodo que parezca, supone negar buena parte de la experiencia y reducirla a lo pornográfico, al abuso, al absurdo. Lo erótico no se puede experimentar de segunda mano. En mi condición de feminista negra y lesbiana, tengo unos sentimientos, un conocimiento y una comprensión determinados de aquellas hermanas con las que he bailado, he jugado o incluso me he peleado a fondo. Haber participado profundamente en una experiencia compartida ha sido muchas veces el precedente para realizar acciones conjuntas que de otro modo habrían sido imposibles. Mas las mujeres que continúan actuando de acuerdo con la tradición europeo-norteamericana masculina no tienen facilidad para compartir esta carga erótica. Sé por experiencia que yo no alcanzaba a sentirla cuando estaba adaptando mi conciencia a este nuevo modo de vivir y sentir. Ahora, al fin, voy encontrando más y más mujeres identificadas con las mujeres que tienen la valentía necesaria para compartir la carga eléctrica de lo erótico sin disimular y sin distorsionar la naturaleza tremendamente poderosa y creativa de esos intercambios.
Reconocer el poder de lo erótico en nuestra vida puede proporcionarnos la energía necesaria para cometer cambios genuinos en nuestro mundo, en lugar de contentarnos con un cambio de papeles en el mismo y manido escenario de siempre. Pues al reconocerlo, nos ponemos en contacto con nuestra fuente más profundamente creativa y a la vez actuamos como mujeres y nos autoafirmamos ante una sociedad racista, patriarcal y antierótica. Muchas gracias. Gracias a todas por compartirnos su carga eléctrica de lo erótico. Me encanta este texto, yo lo amo y quiero escuchar qué les parece a ustedes. No sé cuántas veces lo han leído, pero además a mí me pasa que cada vez que lo leo encuentro cosas distintas y eso me da otra carga eléctrica. Antes de pasar a los comentarios, a mí me gustaría dejar algunas preguntas al aire que no es necesario que las respondan porque pues me imagino que ustedes ya traen como los ejes que les gustaría tocar, pero sí, también sería maravilloso. Y la primera es por qué es importante releer este texto en nuestro tiempo, en nuestro contexto y en colectividad. Yo tengo mucha curiosidad porque a las 4 las admiro mucho y me parece que son sumamente brillantes y en todos los talleres donde he convivido con ustedes regalan unas reflexiones muy acertadas. Y entonces a mí me encantaría saber si cambió la concepción de lo erótico que tenían antes y después de leer Los usos de lo erótico de Lord. A mí me encanta y me parece también muy rico para discutir el valor y el poder erótico del trabajo, si es algo que nos preguntamos como feministas o que procuramos en la vida, y el puente entre lo espiritual y lo político, que Lord presenta como lo erótico. Y bueno, finalmente me encantaría saber qué es para ustedes lo erótico y cómo establecemos esa conexión erótica entre mujeres, que creo que esta charla pues es un rico ejercicio de esa conexión erótica. Bien, cada una tendrá alrededor de 6-7 minutos y empezamos con Jimena. Muchas gracias por la lectura. No, pues muchas gracias, Mar, por la invitación. Llevándolo a la praxis, el texto, creo que abrir este espacio para reflexionar, para conversar, para leer en voz alta, también forma parte de este ejercicio erótico que involucra el cuerpo, involucra las sensaciones, pero que forma parte de la experiencia vivida. Por ejemplo, parte del texto de Audre Lorde, que a mí me llamó mucho la atención, fue cómo lo erótico no se puede experimentar de segunda mano. Entonces, por eso hablamos de la experiencia vivida y hablamos de recuperar el cuerpo en su dimensión política. ¿Qué fue para mí leer este texto? La verdad es que es la primera vez que tuve acceso a él, que tuve la oportunidad de leerlo, y la verdad es que me cayó como anillo al dedo, porque justo de la semana pasada también junto con otra compañera y yo abrimos unas charlas para reflexionar en torno a al impacto de la violencia feminicida en nuestras vidas. Parte de los sentipensares que forman parte de, no solamente son nuestras experiencias individuales, sino colectivas, era un sentimiento de tristeza, de desesperanza, de rabia, de desilusión profunda, sobre todo en el tema del movimiento feminista, ¿no? Que estamos defendiendo la vida. Entonces, discutíamos en estas charlas de manera colectiva cómo también podemos hablar de la plenitud, del gozo, sobre todo en el contexto actual. Es muy importante tener esta dimensión, o sea, situarnos históricamente y tomar una postura política sin negar la realidad, ¿no? De la violencia feminicida por un lado y también la violencia sexual. Entonces,
estoy segura, convencida de que hay que recuperar el erotismo como parte de las reivindicaciones de la agenda feminista. Esto es importantísimo. Una digamos, de las preguntas que lanza Audre Lorde en su texto es, ¿qué me hace sentir bien? Entonces, lo erótico no solamente tiene que ver con la dimensión, digamos, con el sexo, tiene que ver con lo que dijo, tirarse al sol, bailar, conversar con las amigas, charlar entre mujeres, escribir, leer poesía, mirarnos. Y también, como dije, o sea, tiene que ver con el cuerpo y con una memoria corporal. Entonces, recuperar el erotismo como parte de las reivindicaciones feministas es hablar de lo que me hace sentir bien, de mi bienestar, que no es un bienestar individual, sino es un bienestar colectivo, digamos, de las mujeres como clase sexual, como grupo social. Y hablo de las mujeres en general y en colectivo, porque justo algo de lo que está en tensión en el texto de Audre Lorde es justo con ese mandato patriarcal. Entonces, hay que situarnos también así. O sea, hay una relación entre los hombres y las mujeres y en términos generales, el erotismo en las mujeres se nos ha suprimido. Y es a través del erotismo como también se nos inferioriza. ¿A qué me refiero de manera específica? Como el patriarcado hay una opresión sexual, ¿no? Entonces, también se sexualiza a través de ahí. Hablo también de la sexualidad. Yo sé que el texto de Audre Lorde no es nada más, como dije, bailar, tomar un café, conversar, charlar, leer poesía. Pero a mí algo que sí me hizo mucho ruido y me gustaría que lo pudiéramos conversar entre nosotras y a lo mejor con las preguntas que se vayan digamos, de las participantes. Audre Lorde dice que el erotismo, como esta energía vital, ¿no? Como un puente justamente que conecta lo espiritual y lo político. Cuando hablamos de lo político, hablamos también de relaciones de poder. Pareciera que solamente es así todo en el ámbito de la sexualidad. Entonces, a mí también me gustaría problematizar el ámbito de la sexualidad y lo erótico, porque justamente, como dije, o sea, es a través de lo sexual como también se nos ha oprimido, ¿no? Se ha sexualizado el placer. Entonces, ¿cómo recuperarlo? Lejos de esta lógica patriarcal o de esta moral tradicional patriarcal para recuperar nuestros cuerpos para nosotras. Y yo mientras leía a Audre Lorde, no pude evitar tejer un puente con el texto de la ética del placer de Graciela Hierro, que justamente habla como de este tema, ¿no? O sea, del placer y el gozo desde una perspectiva feminista, volver a recuperar el cuerpo para nosotras mismas y que implica de una conciencia muy profunda, ¿no? Un conocimiento muy profundo que muchas veces, digamos, por el ritmo de la vida actual y también situarnos dentro del capitalismo, ¿no? De la producción, del beneficio y no de los placeres de la vida, nos cuartan como esa posibilidad, ¿no? De explorar también nuestro erotismo, nuestro poder creativo, nuestra energía vital, compartirla. Me parece que, insisto, hay que reivindicar el erotismo como parte de la agenda política del feminismo. Hay que politizarlo, hay que recuperar nuestros cuerpos y hay que recuperar también ese poder creativo, sobre todo para resistir a la violencia feminicida, a la violencia sexual, de la pedagogía de la crueldad en la que estamos insertas. Entonces, hay que hablar de lo que nos hace sentir bien desde una ética feminista. Muchas gracias.
Jimena, por compartirnos tus reflexiones y nos dejas mucha tarea. Bueno, yo voy haciendo como un recuento y al ratito, después de las participaciones, las traemos de nuevo a la mesa. Tatiana. Sí, estoy de acuerdo contigo, Mar, que Jime nos deja con muchas preguntas que tenemos que cuestionarnos como mujeres, como movimiento, ¿no? De recuperar lo erótico en nuestra lucha, ¿no? De recuperar también, yo diría, la alegría de vivir. Yo leí este texto en uno de tus talleres, Mar, y quiero confesar que me explotó la cabeza, ¿no? O sea, sí fue un antes y un después de este texto, el pensar lo erótico, ¿no? Ahora que lo volví a leer para esta charla, para este grupo de lectura, me detuve mucho en el título que le puso Audrey a este escrito, lo erótico como poder, ¿no? Entonces, los usos de lo erótico como poder. Entonces, yo me quedé con la palabra los usos. Esto me hizo reflexionar que Audrey nos está invitando a que usemos ese poder que ya está en nosotras y que no aspiremos a un poder que lo sintamos como externo, ¿no? Entonces, para mí fue claro, es una invitación y no hay que buscarlo en otro lado, sino que está en nuestro interior y el camino para llegar ahí es un conocimiento muy íntimo, muy interno de nosotras mismas, ¿no? Ahora, claramente este significado de poder se aleja por completo de lo que el patriarcado nos ha dicho, ¿no? Que el poder se toma, que el poder se ejerce con violencia, ¿no? Este es un poder completamente diferente y se me hace realmente maravilloso, ¿no? ¿Cómo podemos usar entonces este poder de manera muy diferente a como los hombres han usado el poder, ¿no? Entonces, Audrey nos dice, ¿no? Que tenemos que alejarnos de esta concepción de lo erótico en la tradición europea norteamericana de lo masculino, lo cual nos ha dicho a nosotras las mujeres que lo erótico en nosotras es signo de sospecha, es signo de que es desechable, de que es pornográfico, de que es sexy, de que es atractivo, de que es usable, nada más, ¿no? Lo cual se acerca muchísimo a lo pornográfico y ya Audrey nos decía esta dicotomía tan clara que hay entre lo erótico y lo pornográfico y que debemos de tener claro, ¿no? O sea, lo erótico es el puente entre el conocimiento y lo espiritual, yo lo definiría como una experiencia sublime y que no solo se tiene que ¿cómo se dice?, materializar en el terreno de lo lívido, ¿no? Sino que también Audrey nos invita a reflexionar cómo vivimos la dimensión erótica en nuestro trabajo, por ejemplo, en nuestras relaciones. Y entonces es ahí donde podremos empezar a reflexionar sobre lo erótico en nuestras vidas. Y es lo que yo me pregunté, yo dije, ¿cómo vivo lo erótico? ¿Cómo he vivido lo erótico en mis 30 años de vida? ¿No? O sea, ¿cómo lo he vivido? Y recordé, por ejemplo, cuando bailaba flamenco en colectivo en la universidad con mis compañeros de danza. Híjole, era una sensación tremenda, yo me sentía levitar, ¿no? O sea, sentía que estaba en el cielo bailando y y dije, pues claro, esa para mí fue una experiencia erótica que no se reduce a un hecho sexual, por ejemplo, ¿no? También cuando tengo conversaciones con mis amigas, con mis hermanas, con mis primas, como con la que estoy teniendo ahorita con ustedes, yo creo que esta es una experiencia erótica que se puede vivir, ¿no? Que se siente, que electriza, como decíamos al principio. También cuando tomo un café, cuando como un platillo delicioso, para mí eso es erótico porque está despertando todas mis sensaciones, el gusto. Cuando leo a las grandes ancestras, ¿no? Esta Simone de Beauvoir, Audrey, que realmente te quedan y te increpan, ¿no? Con estas ideas de pensar más allá como hemos venido pensando siempre.
Y por supuesto, ¿por qué no? Vivo lo erótico o he vivido lo erótico en los besos y caricias de un compañero amado, ¿no? O en el abrazo de mi madre o en los guisos de ella. Entonces, si podemos ver lo erótico, trastoca todas las dimensiones de nuestra vida y tendríamos, como dice Jimena, que pensar más sobre ello, que ser más consciente de esto, ¿no? Y retomo una frase del Lord que dice, para mí lo erótico es una afirmación de la fuerza vital de las mujeres, ¿no? De esa energía creativa y fortalecida cuyo conocimiento y uso estamos reclamando ahora, o sea, sobre todo ahora con esto que feminicidios, opresiones, ¿no? Que estamos reclamando ahora en nuestro lenguaje, en nuestra historia, en nuestra danza, en nuestro amor, en nuestro trabajo, en nuestras vidas enteras. Entonces, yo nada más con esa frase se me enchina la piel, es decir, sí, claro, tenemos que reivindicar lo erótico, ¿no? Pero sobre todo, justo como es un acto sublime de encuentro con el otro, y es aquí donde entra, Mar, tu pregunta, ¿no? De vivir lo erótico no solo en lo personal, sino en lo colectivo. Es un hecho para mí cargado de mucha intimidad y también de un compromiso político, ¿no? Un compromiso que nos invita a responsabilizarnos, y esto ya nos lo decía Audrey, ¿no? Tenemos que ser responsables y sabernos de este poder que tenemos y esta responsabilidad que tenemos de no conformarnos con vivir en lo convencional, en lo meramente seguro, ¿no? En lo conveniente y peor aún en lo falso, ¿no? Entonces, claro, lo erótico también nos invita a responsabilizarnos y a posicionarnos políticamente en lo que nos pasa a nosotras como mujeres, ¿no? Y bueno, por último, yo también solo querría retomar la última parte del texto de Audrey, que nos dice que como este es un compromiso político de lo erótico, también es esta semilla creativa, o lo erótico despierta esta semilla creativa en nuestro interior para también crear otros mundos. Creo que el feminismo aspira a eso, ¿no? Aspira a que construyamos juntas un mundo muy diferente a lo que se nos ha venido enseñando, al uso de un poder diferente al poder convencional que han estado usando los hombres, ¿no? Y esa frase también para mí es espectacular de Audrey, que dice, reconocer el poder de lo erótico en nuestra vida puede proporcionarnos la energía necesaria para acometer cambios genuinos en nuestro mundo y a la vez que nos autoafirmamos como mujeres que se oponen ante una sociedad racista, patriarcal y sobre todo antierótica. Muchas gracias, Tatiana. Luisa. Bueno, me la pusieron un poco difícil mis compañeras porque dijeron puntos muy importantes. Respondiendo a tu pregunta, Mar, de cómo fue mi experiencia la primera vez que leí este texto, y digo, lo he leído en varias ocasiones, cada vez es diferente, ¿no? Creo que, al menos voy a hablar en lo personal, el tema de la sexualidad y el tema del erotismo en todas sus expresiones y todas las formas de vivirlo, es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, en lo personal, he estado en situaciones tanto profesionales como personales que me han llevado a encontrarme en estas reflexiones y encontrarme con esta lectura, precisamente en uno de los espacios creados por ti, fue como fue muy esclarecedor para mí en muchos sentidos, y cada vez que lo leo sucede lo mismo, ¿no? Encuentro algo que no había encontrado anteriormente, ¿no? Y algo que confirmo y que reafirmé incluso con esta lectura de los usos del erótico es que definitivamente el hablar de sexualidad y el hablar del placer en todas sus expresiones en las mujeres es una de las formas más terribles en cómo nos han oprimido de forma individual y colectiva, porque tiene que ver con nuestro cuerpo y con todos los procesos que tienen que ver con nuestro cuerpo, incluyendo incluso nuestra vida reproductiva, ¿no? Incluso como el parir o el estar embarazada puede ser inclusive tan displacentero, por ejemplo. Lo que entiendo, o lo que para mí fue como leer este texto,
fue como conectarme con la parte que ella habla de la espiritualidad, ¿no? Luego el concepto de espiritualidad puede ser sumamente subjetivo. Hay algunas personas que lo pueden relacionar con algún dogma de fe, con alguna religión, hay otras personas que lo pueden relacionar con 20,000 cosas, ¿no? Para mí este concepto que maneja ella sobre espiritualidad tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos y cómo lo atravesamos esta vida y este mundo desde el placer, ¿no? Por eso creo que esto lo vuelve como un puente con lo político, ¿no? Porque toda la historia patriarcal y toda la historia, todo el sistema patriarcal que nos ha oprimido de muchas formas es precisamente a través del sufrimiento, como lo mencionaba Jimena, a través de la depresión, a través de la humillación, etcétera, etcétera, ¿no? Castigándonos incluso si hay alguna situación que nos hace sentir bien o si nos hace sentir placer, ¿no? Algo que se me viene como a la mente, un ejemplo muy cotidiano, es por ejemplo en las mujeres que ejercen la maternidad, cómo incluso para ellas puede generarse un sentimiento de culpabilidad o de insatisfacción si están haciendo algo que es para ellas mismas por no estar pasando el tiempo con su familia, con sus hijos, sus parejas, etcétera, ¿no? Entonces, algo tan cotidiano como puede tener tanto poder sobre nosotras, porque ahí es donde está lo erótico. Como ya lo mencionaba Tatiana, como ya lo mencionaba Jimena, ¿no? Lo erótico está en todo lo cotidiano, en todo lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que olemos, bueno, si es que no les ha dado COVID, por supuesto, pero es todo eso, ¿no? Y finalmente la información y los sentimientos y las emociones entran a través de nuestros sentidos, entran a través de nuestro cuerpo. Y todo eso está mermado precisamente por esta opresión patriarcal que hemos tenido durante siglos, ¿no? Algo que quiero retomar es también la cuestión de lo que ella plantea de la pornografía, que me parece como muy, muy importante y que finalmente también ha sido un tema debatido desde los diversos feminismos, ¿no? Desde la postura de Audre, lo que ella menciona es que la pornografía coloca a las mujeres en una posición de objeto, ¿no? Y los encuentros que se muestran a través de estas pues finalmente desconectan con las emociones, desconectan con los sentimientos que se pueden sentir hacia las otras personas, cuando ya estamos hablando de una situación erótica fuera de la pornografía, ¿no? Y cuando hablo de sentimientos, emociones hacia la otra persona, yo no lo entiendo como una relación de pareja tal cual, sino incluso el besar a alguien, el abrazar a alguien, el tocar a alguien, está totalmente objetivizado en la pornografía y dista mucho de la realidad, ¿no? Entonces, es lo que ella menciona, ¿no? Que es la pornografía se vuelve eso, se vuelve otra forma también de cómo oprimirnos e incluso cómo marcar una pauta de cómo es lo erótico, qué es lo erótico, ¿no? Porque también está muy centrado en lo coital, está centrado mucho en lo que tenga que ver con procesos de sexuales, como generalmente se entiende la sexualidad, pero si en realidad entendemos la sexualidad como lo es, lo vamos a ver de una forma mucho más amplia y mucho más integral, como lo mencionaba Jimena. No es nada más tener relaciones coitales con alguien, ¿no? O tener relaciones para procrear o demás, sino es esto es erótico, esto es parte de la sexualidad, ¿no? El disfrutar una mañana, el disfrutar nuestro cuerpo, el disfrutar cuando nos bañamos, vaya, todo lo que se pueda disfrutar es erótico. Y creo que al menos en lo personal para mí fue como el descubrimiento más grande que hice durante estas lecturas, ¿no? Porque también creo que tenía muy acotado mi significado de gozo y de disfrute. Pero pues entiendo que tiene que ver con toda esta herencia patriarcal y mandatos que tenemos y que incluso como propias mujeres también a veces podemos recalcar estos mismos patrones, ¿no? Es aquí donde cobra también la relevancia de cómo disfrutar en colectivo, ¿no? En el ejemplo que pone Tatiana, el bailar, el platicar, el tomarse una cerveza con tus amigas, el llorar con tus amigas, el caminar por el parque con tus amigas, o con cualquier mujer, ¿no? Yo recuerdo, ahorita que las escuchaba, recuerdo, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo que tuvimos acá en la ciudad. Para mí fue súper fuerte y a pesar de que era una situación donde estábamos reclamando nuestros derechos,
donde hubo momentos súper emotivos por todas las mujeres asesinadas y desaparecidas en mi estado, también sentí esa fuerza colectiva, esa fuerza vital que es de la que habla Audrey, ¿no? Y creo que aunque haya sido como una situación que a lo mejor no está relacionada con el placer, sentí esa fuerza y creo que eso es lo que ella se refería, ¿no? Con reconocernos como personas que podemos disfrutar y gozar y en lo colectivo poder luchar, ¿no? Desde ese disfrute. También, no sé, me lleva a pensar cómo también salirnos de estas opresiones, de estas ideas impuestas a nosotras, también nos permite sanar desde el placer, ¿no? Sanar, cuidarnos, apapacharnos de forma individual y colectiva desde el placer, ¿no? Vaya, el placer creo que nos conecta con lo más humano o humanas que tenemos nosotras, porque tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con todo lo que ya está en el mundo y que sí, creo que lo mencionó Tatiana, nos hace como más llevadera la existencia, o algo así mencionaste, Tatiana, no sé. Entonces creo que vale la pena como plantearnos qué es lo que nos hace gozar, si de verdad lo gozamos y si es algo que nosotras queremos gozar o alguien nos dijo que eso era lo que teníamos que gozar, ¿no? Y eso nos va a permitir transitar de forma individual y colectiva desde el placer y desde el bienestar. Muchas gracias, Luisa. Paloma. Ser la última siempre es un reto, pero aquí voy. A mí me parece genial esta invitación a utilizar el erotismo como una especie de mapa intuitivo para encontrar el camino hacia la libertad, hacia la emancipación, ¿no? La autora habla de lo erótico como fuerza vital y es ahí donde está la conexión con la espiritualidad que ya mencionaban Luisa y Tatiana, porque es indiscutible, es innegable, es inconfundible, es intenso, es claro, pero también exige estar despierta, consciente, conectada contigo misma, dispuesta a explorar, a cuestionarte, a preguntarte, por ejemplo, qué componentes de tu vida elegiste tú de verdad porque se sentían bien, porque los gozas, y cuáles adoptaste o aceptaste porque eso era lo que se esperaba. Tal vez ahí está la respuesta, Mar, a la pregunta de por qué es importante retomar este texto justo en este momento, porque la pandemia nos recordó que nos podemos morir mañana. Y Audrey un poco lo que hace es llamar a identificar, a explorar lo que te produce gozo y perseguirlo, pero sin tregua, que es lo otro que quería decir también. Hay una advertencia para mí clarísima de que una vez descubierta la capacidad de gozar, lo que te hace gozar, no deberías permitirte nunca más volver a una vida de insatisfacción, de obediencia ciega, de servicio a los demás. Y pues esa es una responsabilidad importante, un compromiso grande contigo misma y con las mujeres como colectivo, si lo queremos ver como desde una posición más política. También quisiera decir que al principio yo interpreté un llamado a tener cuidado con pretender que el erotismo se manifiesta en las mujeres como una capacidad de seducir o de procurar goce a otras personas en general o a los hombres en particular, ¿no? Y entender claramente que el erotismo no se trata del goce de los otros, sino del disfrute que eres capaz de proveerte a ti misma. Luego, a mí, la última parte me parece muy emocionante.
porque habla sobre la carga erótica de las experiencias que compartimos con otras mujeres. La alegría, la inspiración, la rabia detonadora de creatividad que sucede en las redes y en los círculos de mujeres, que son justo los espacios en los que se está gestando el cambio que estamos buscando. Muchas gracias, Paloma. Voy a leerles algunos comentarios. Dice Carmen Macedo, me encanta el abordaje de un tema como el erotismo, puesto que durante mucho tiempo nos mostraron el erotismo femenino como tabú y más aún como sinónimo de sexo, limitado a las necesidades masculinas. Luego dice Miranda Campos, ser consciente del erotismo me atraviesa mi vida, me ha permitido una resignificación de muchas vivencias, vínculos, escenarios, de percibir matices que no contemplaba, de sentirme acompañada de mí misma y de otros. Darle a mis construcciones mentales nuevas sensaciones, valorar cada estímulo. Permito que la conciencia del erotismo me llene de energía. En otros aspectos me ha permitido validar el dolor y la forma en que he superado e interiorizado el dolor físico y mental que llegó a mi vida. Luego dice, llegar al erotismo desde una perspectiva feminista cambió mucho las cosas para mí, estoy disfrutando de escucharlas, siempre hay algo nuevo que aprender, gracias, saludos a Miranda. Patricia Valenzuela, descubrir lo que es el erotismo me lleva a descentralizar el goce, el placer de un hombre. Saludos, querida Patricia. Grisel, Luisa Fernanda, qué bonito es escucharte, definitivamente eres de las experiencias eróticas que más disfruto, gracias por siempre compartir. Me sentí como que está dando los saludos en la radio, así. Saludos a Grisel también. Hanna, brillante la reflexión de Luisa Fernanda, gracias por ofrecer una visión profunda del erotismo, de la que tanto nos ha privado el patriarcado, fue empoderante escucharte. Cecilia, me encanta escucharlas, tengo 60 años y estoy descubriendo el erotismo, sanar desde el placer es real. Sof García, gracias Luisa por nombrar la culpa de gozar. Selvia, querida, saludos, qué potente entender el erotismo como algo que va más allá de la sexualidad, como el reconocimiento de nuestro poder como mujeres, algo que viene de nosotras y que al visualizar aquellas imposiciones sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas, nos permite hacer nuestro ese poder y sentir esa fuerza vital que nos permite encontrarnos con nosotras y con otras. Me parece que ahí está la relación tan importante con lo político, que como dice el texto solemos separarlo, pero que cuando lo entendemos, ya no puedo, ¿por qué no puedo leerlo completo? Y de hecho se puso la pantalla completo, sí, ¿no? ya se puso completo. Pero que cuando lo entendemos desde nuestro sentir, se vuelve claro cómo en nosotras y en nuestro encuentro con las demás está la fuerza para hacer frente a la violencia que se nos impone todos los días. Muchas gracias. Cecilia Sánchez, existen formas de disfrutar, aún en estas circunstancias, sin poner un dedo en la piel. Y bueno, no hay vuelta atrás, dice Sof, si se disfruta y vive para una misma. Y a mí me gustaría, muchas gracias a todas por sus comentarios y por acompañarnos. Pues quizá recoger los ejes centrales de sus comentarios o algunos, como lo importante de la reivindicación del erotismo, de politizarlo, de verlo como un poder creativo, y creo que también eso pone en el centro, como nos decía Paloma, pues todo el trabajo que está haciendo el feminismo actualmente, ¿no? Como este escenario que hay en vínculo con otras disciplinas, con la escritura, con el cine, con la pintura. Y bueno, creo que sería muy interesante también esta pregunta que se hace Tatiana de cómo he vivido lo erótico todo este tiempo y quizás hacer un inventario de cómo lo hemos vivido, de cómo lo han vivido quienes están viéndonos y claro, el uso diferente del poder. Bueno, esto también que nos recordaba
Luisa sobre qué nos hace gozar, pues la crítica a la pornografía y que marca una pauta, ¿no?, en lo social sobre qué es lo erótico y pues cómo podemos entonces resignificar o cambiar esa experiencia sobre lo erótico. Y me encanta esto que nos dice Paloma sobre el mapa intuitivo como un camino hacia la libertad. Entonces, ¿cómo compartir ese mapa? ¿Cómo trazarlo en colectivo? Y cómo trazarlo en colectivo, yo también las invitaría a pensar cómo trazarlo en colectivo con otras mujeres que disfrutan otros aspectos o que podemos tener, digamos, disidencias en cuestiones ideológicas, en postura política, cómo llegar a este tipo de negociaciones. Es algo en lo que creo que he pensado porque de pronto, pues claro, en los talleres, en este tipo de charlas, casi quienes nos conocemos y nos concentramos en ciertos círculos, pues casi siempre tenemos ideas que están de acuerdo, digamos, ¿no? O sea, en las que coincidimos. Y así es muy fácil, entonces, llegar a consenso y poder hacer como esta vía de construcción, este mapa intuitivo colectivo, pero entonces, ¿cómo conciliar también con otras posturas respecto al placer, respecto a lo que nos da libertad, respecto a lo que significa lo erótico? ¿Cómo le podemos hacer? Y bueno, todos estos otros puntos. Empezamos contigo, Tatiana. Me tomaste, estaba haciendo unos apuntes de todo lo que hemos compartido aquí. Sí, creo que el leer y volver a leer este escrito, justo y en colectivo, o sea, como lo que estamos haciendo aquí ahorita, justo nos hace plantearnos nuevas preguntas. A veces, siempre he dicho, ¿no? Lo importante no es tener tanto las respuestas, sino más bien las preguntas primero, ¿no? Y entonces, los cuestionamientos que aquí han salido, sobre todo de Luisa, de Paloma, sí me caen así también como el seguir reflexionando la dimensión erótica en la vida de las mujeres, ¿no? Y cómo potenciamos eso en colectivo y cómo le hacemos frente a las opresiones a partir de nuestro goce, de nuestro placer, de nuestra alegría por la vida. Y retomo a las compañeras feministas comunitarias, ¿no? Eso de retomar la alegría de vivir como una reivindicación una reivindicación de nuestros derechos, de nuestra vida frente a la opresión, ¿no? Me encantó esto que también ya comentábamos aquí, no sé si fue Paloma o Luisa, esto de sanar desde el placer, ¿no? O sea, creo que lo erótico es una vía muy poderosa para sanar eso que nos está doliendo, eso que nos está poniendo furiosas también, pero al final de eso se trata la vida y la intensidad de la vida, ¿no? El sentirlo para poder entonces sanar, y qué mejor que sea a través del placer, de lo erótico, y el que nos podamos sentar una frente a la otra, decir, bueno, ¿para ti qué es lo erótico? ¿Para ti qué es el placer? ¿Cómo lo has vivido? Y esto que mencionaba Luisa Fernanda de ¿lo has creído así o realmente lo crees, ¿no? ¿Te lo han impuesto o realmente lo crees? Creo que eso también a mí me pone en jaque, ¿no? O sea, sí es placentero para mí, o porque me lo han dicho, entonces es placentero. Entonces es como, yo creo que este tipo de cuestionamientos es lo único que nos va a llevar a hackear ahora sí el sistema. La verdad es lo que yo creo. Híjole, María, esta pregunta que nos hace, ¿cómo entonces comunicarnos con otras mujeres que para ellas a lo mucho hablan de lo erótico, no lo hablan, ¿no? A lo mucho se han preguntado qué es el placer para ellas, si lo han sentido en su cuerpo, ¿no? Y creo que ese es un reto, no, ya no voy a decir feministas, sino feministas, para todas las mujeres, ¿no? Es algo que se nos ha limitado, se nos ha restringido, justo como del de experimentar, porque yo creo que lo erótico no solo se piensa, se vive, ¿no? Entonces, una vez que tú lo vives,
y lo decía Audrey, ¿no? No hay para atrás, y creo que alguien también de quien nos está escuchando decía, no hay para atrás, es seguir adelante y seguir disfrutando, ¿no? Pero justo esta parte de cómo nos comunicamos con otras posturas y no sé, ahí sí que me quedo como, a ver, no sé qué dicen las demás compañeras, ¿no? Porque yo puedo hablar de mi experiencia, mi propia experiencia, pues yo vengo de una familia conservadora, de una raíz muy cristiana y pues claro que hablar de lo erótico, pues no me es tan fácil con ellas, ¿no? Con las mujeres de mi familia, para nada. Y sí me quedo como cómo hablar de esto y cómo decirles incluso que puede ser una vía, un camino para sanar todo el dolor que hemos tenido y para sanar incluso generaciones anteriores de ancestras, ¿no? Que se les ha negado este poder que saben, pues que es, una vez que lo conocemos, nos potencia hacia la vida y nos potencia a hacer cambios, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de las demás personas. Entonces, es un reto y yo creo que yo lo voy a seguir reflexionando sobre esto y pues me gustaría escucharlas a ustedes. Muchas gracias, Tatiana. Jimena. Pues las escuché a todas, lo rico y lo erótico de poder conversar entre mujeres y reflexionar juntas. Eh, digamos, lo que comentas, Mar, me parece muy importante y por eso yo al inicio de la charla hacía como mucho hincapié en reivindicar el erotismo como parte de la agenda feminista. ¿Qué implica esto? Implica, por supuesto, entender la dimensión política de lo erótico, entender que hay relaciones de poder y que no podemos hablar de lo erótico, del placer, del gozo, del bienestar en abstracto y sin una, digamos, sin una perspectiva ética, ¿no? Sin una ética feminista del placer. Entonces, lo estamos situando dentro del feminismo, hablamos del placer dentro del feminismo, y yo hace algunas semanas escuchaba una charla justamente sobre el placer, que está muy relacionado con lo erótico, y entonces esta compañera planteaba una pregunta que a mí me parece muy interesante y que podríamos también discutirla de manera conjunta. Hablaba sobre los intereses, sobre nuestros intereses, no solamente personales, sino colectivos, como feministas, con este compromiso político y nuestros deseos. En algún momento, digamos, los intereses y nuestros deseos son compatibles. Y esto es muy importante, esta dimensión política del erotismo, porque lo comentaba con Mar antes de la charla, y bueno, también con Paloma, Luisa, Tatiana, unos minutitos antes de entrar en el en vivo, sobre cómo se ha despolitizado esta categoría de lo erótico y se ha banalizado, se ha hablado en abstracto, no desde y por las mujeres y por la autonomía y por su liberación, sino más bien desde el patriarcado con brillitos, que implica justo la pornografía, la sexualización, la cosificación de los cuerpos, de nuestra energía vital, de nuestras potencialidades, y no como esta energía vital y este poder creativo que justamente nos va a emancipar, reconocerlo, nombrarlo, compartirlo, sobre todo con otras mujeres. Entonces, me parece importante esto de los intereses y por otro lado nuestros placeres. Digamos, las mujeres podemos sentir goce, placer, nos podemos erotizar con la opresión. Es una pregunta de verdad bien profunda. A mí cuando yo la escuché como que me reventó la cabeza de decir, podemos gozar y podemos sentir placer con la opresión, ¿no? Porque sobre todo como feministas justamente estamos identificando que hay una relación de poder entre los hombres y mujeres, que es justamente lo que las mujeres queremos dinamitar, no solamente nombrar,
sino cambiar esas relaciones sociales que son asimétricas, ¿no? Y que nos ponen en un lugar nos inferiorizan con respecto a los hombres. Por eso lo que hablábamos de situarnos en el contexto actual como un país feminicida y sobre todo cómo el género sexualiza el placer y nos inferioriza y nos pone en una posición de inferior, nos disciplina, nos domina. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿cómo yo voy a poder tejer como este puente entre los intereses políticos del feminismo, que es emancipar a las mujeres de todas sus opresiones? Eso incluye dejar de hablar de trabajo sexual, eso incluye hablar de cómo sexualizar nuestros cuerpos en redes sociales o en plataformas digitales nos va a empoderar. Eso no es nuestro. También implica no solamente renunciar a hablar desde, digamos, desde el lenguaje de los hombres, despatriarcalizar también nuestro lenguaje, nuestros sentires, nuestro placer, nuestra experiencia vivida, nuestro cuerpo, porque también hay una apropiación del lenguaje simbólico de la cultura patriarcal por parte de las mujeres y cómo de manera muy conveniente se utiliza como parte de las reivindicaciones del movimiento feminista. Entonces hay que tenerlo como muy presente. A mí me puede dar placer probablemente ver pornografía, ¿no? Subir fotos sexualizando mi cuerpo, probablemente. Pero aquí hay por eso hablamos de la ética feminista del placer, hay una dimensión política que no podemos olvidar. Entonces, por eso yo digo, también hay que despatriarcalizar nuestros placeres, nuestros goces, nuestros disfrutes, y no solamente mirarlos desde una perspectiva individual. Por eso es tan importante estas charlas, estos conversatorios entre mujeres y para las mujeres, para hablar desde nosotras mismas, desde el reconocimiento de nuestras propias experiencias, de nuestro propio cuerpo, el cuerpo desde su dimensión política, pero también ética, ¿no? Entonces, a mí esta pregunta sí me dinamitó. ¿En qué momento yo he sentido placer probablemente de mi opresión? ¿Y cuál es mi responsabilidad política, ¿no? Para despatriarcalizar también mi placer. Gracias, Jimena. Paloma y luego Luisa. Bueno, Mar nos hizo una pregunta para llevarnos a un laberinto, claramente. Yo, siguiendo con esta idea que plantea Jimena, me parece que, claro, está por un lado este llamado directo a identificar lo que te provoca gozo, lo que se siente bien y perseguirlo, ¿no? Pero, por supuesto que esto podría no necesariamente coincidir con el camino hacia la emancipación de las mujeres como colectivo, que es justo lo que estaba diciendo Jimena. Entonces, yo también tengo más preguntas que respuestas, pero mi intuición es, primero, que necesitamos hacernos responsables de mirarnos críticamente y preguntarnos, sin juzgar lo que nos provoca gozo, preguntarnos si eso contribuye a la emancipación de las mujeres como colectivo. Simplemente estar dispuestas a preguntárnoslo. Luego, la otra cosa sobre las diferencias en las posturas, que además se traduce en los grandes quiebres entre los distintos feminismos y que por eso Mar nos está haciendo esta pregunta. A mí, mi opinión, primero, es que no está mal que generemos espacios con las mujeres con quienes tenemos
más similitudes, porque además yo no podría jamás pretender identificarme, por ejemplo, con el feminismo negro de Audre Lorde, ¿no? Porque yo no soy una mujer negra, yo no viví, no puedo experimentar esa experiencia. Entonces me parece muy importante situarnos en nuestros privilegios y en las opresiones concretas que tenemos como grupos, desde ahí trabajar, y luego, por otro lado, no perder de vista que sí tenemos un camino común, que por supuesto que tenemos diferencias, que eso nos enriquece además. Yo tengo una profesora que se llama Melissa Fernández en el claustro de Sor Juana que nos dice constantemente que por supuesto que tenemos diferencias al interior y que las discutimos, porque es que esto no es una religión, esto no es una cuestión de fe, ¿no? Claro, necesitamos discutir, contrastar ideas. Eso yo no me parece que sea un camino equivocado. Solo digo que reconozcamos que tenemos también un camino común, que además es el fin último. Llamémosle en este momento defender nuestro derecho a mantenernos en este mundo y sobrevivir. Llamémosle nuestro derecho a decidir. Llamémosle nuestro derecho a percibir el mismo salario que un hombre que hace el mismo trabajo que nosotras, ¿no? Etcétera. Me parece que también es importante no perder de vista que las luchas comunes están ahí y que deberíamos ser capaces de ir juntas cuando tengamos que ir juntas. Gracias, Paloma. Luisa. Bueno, esto parece más un diálogo socrático. Bueno, voy a retomar como algunas de las ideas de las 5, incluyéndome a mí. Lanzas una pregunta bien importante, Mar. ¿Cómo llevar estas reflexiones a otros espacios de mujeres y en el reconocimiento incluso de las mismas diversidades de las mujeres, ¿no? Porque creo que finalmente el hecho de que estemos aquí reunidas y las personas que a lo mejor nos están escuchando, estamos en una posición privilegiada, al tener acceso a este tipo de información, al tener acceso a ciertos espacios, ya sea académicos, laborales o recreativos, si le podemos llamar, donde nos podemos hacer este tipo de cuestionamientos, ¿no? Finalmente también las ideas y cómo llegamos a estas ideas o estos planteamientos parten desde una posición de privilegio que podemos tener como mujeres y que no todas las mujeres están en las mismas condiciones de acceder a este tipo de cuestionamientos. Creo que es sumamente complejo, creo que uno de los retos principales desde los feminismos, de cómo llevar esta, podría decir, sensibilización o este tipo de información a todas las mujeres, ¿no? Incluso desde temas como más populares, por decirlo así, como las diferentes formas de violencia de género, los feminicidios, podemos encontrar todavía muchas posturas ideológicas encontradas a lo que planteamos de los feminismos, ¿no? Y con antecedentes de premisas machistas, que está bien, porque finalmente las mujeres también nos socializamos desde estas premisas, ¿no? Ninguna mujer está libre de socializarse de tal forma, o al menos no una que viva en la tierra. Pero creo que lo primero para llegar a diferentes espacios de mujeres sería hablarlo, sería nombrarlo, sería reconocerlo, porque lo que no se habla no existe, ¿no? Entonces, si no hablamos de erotismo, si no hablamos de placer, si no hablamos de disfrutar, pues es también negar su existencia, ¿no? Al hablarlo, también creo que podemos potencializar el que esto cada vez se vuelva como más cotidiano, como más normal, porque finalmente eso es el placer, algo cotidiano y algo que tendría que ser parte de todas nosotras. Incluso me llego a preguntar cómo se puede potencializar esto desde las infancias, ¿no? Porque también lo hablamos ahorita con mujeres adultas, pero ¿qué pasa con las infancias? ¿Qué pasa con las adolescencias? También el erotismo estaba presente, ¿no? ¿Qué pasa incluso con las mujeres adultas
más adultas que nosotras, por supuesto. Pero bueno, creo que desde ahí va, ¿no? ¿Cómo vamos fortaleciendo estos planteamientos que se tienen que plantear, vaya, la redundancia, se tienen que plantear desde edades tempranas, ¿no? Y desde un acompañamiento amoroso, desde un acompañamiento empático, y creo que siempre bajo el respeto a las creencias de cada quien. Porque hablando de diversidades de mujeres, pues también nos vamos a encontrar con diversidades de conceptos y que a lo mejor no todas van a estar de acuerdo con lo que planteamos ahorita en el texto. Y está bien, finalmente la diversidad es rica, pero si el punto es el mismo, que lo que queremos es reconocernos como seres capaces de sentir y capaces de gozar y con el derecho, porque aparte es un derecho que tenemos como personas, tenemos que reconocerlo que es un derecho humano incluso, creo que de ahí podemos ir partiendo, ¿no? Como creo que lo ideal sería como encontrar cuáles son los puntos en común que tenemos con aquellas mujeres o aquellos grupos de mujeres que no coinciden con la postura feminista, por ejemplo, que no cuentan con estos planteamientos y acompañarnos, ¿no? Creo que eso es como lo ideal. Es complejo, claro que lo es, pero bueno, hablar de feminismo, hablar de erotismo, hablar de salirnos de las premisas patriarcales y la opresión ya es complejo, entonces, vaya, no sería como algo nuevo. Sobre esto que mencionaba Paloma, sobre hablar de la libertad, del mapa de la libertad, no recuerdo cómo lo mencionó. A mí en lo personal, igual yo soy muy fatalista, no sé, pero para mí hablar de libertad es como hablar de una utopía, ¿no? Si bien creo que Simón de Beauvoir fue la que decía que, corrígeme si me equivoco, que el sentido de la vida radica en encontrar la libertad, ¿no? Pero no sé qué tanto también a veces la libertad para nosotras como mujeres puede ser como hasta una idea preconcebida de cómo es la libertad o cómo tendría que ser y desde dónde la tendríamos que vivir, ¿no? Hablando también desde esta parte del placer, que son las preguntas que hacía ahorita, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me hace gozar? ¿Realmente me hace gozar? O alguien me dijo que esto era algo gozoso y placentero, ¿no? O sea, creo que es como son planteamientos que finalmente nunca van a caducar, porque cuando hablamos de sexualidad hablamos de diferentes aspectos que influyen en ella, desde lo político, lo social, lo económico, lo cultural, y todo eso es algo que va avanzando y va avanzando y va avanzando, ¿no? Entonces creo que también eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando llegamos a estos grupos de mujeres y que no todas lo vamos a vivir de la misma forma y no todas vamos a buscar la libertad de la misma manera o no todas la vamos a construir de la misma forma, porque a lo mejor para una mujer vivirse desde la libertad es a lo mejor tener relaciones sin culpa y para otra a lo mejor va a ser vivir sin una pareja que no la golpee, ¿no? Entonces, vaya, todo eso tiene que ver con planteamientos del disfrutar, del gozar, del bienestar y finalmente si nos lleva a la libertad o no, que creo que ya es como otro punto, pero bueno, me surgió como esta inquietud, planteando la libertad como desde un sentido de vivir, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nos planteáramos el disfrutar y el gozar como un sentido de vivir? Gracias, Luisa. Ya estamos casi por terminar, nos vamos a llevar muchas tareas. Una de ellas socializar este tema, seguir socializándolo con las mujeres más cercanas, sí, con todas las mujeres que nos rodean. Creo que es algo sumamente importante y quizá empezar por eso, ¿no? Como qué nos da placer, qué significa el goce para nosotras, qué significa lo erótico, cómo vivimos lo erótico, para justo abrir estos caminos o seguir esta ruta del placer y este mapa intuitivo hacia la libertad, como nos decía Paloma. A mí me gustaría que nos regalaran una reflexión final y bueno, si alguien de las personas que nos están viendo tiene preguntas o comentarios finales, este es el momento. Y antes de pasar a sus reflexiones finales, un poco también como para darles tiempo de que las estructuren, porque sé que se quedan muchas cosas en el tintero, sé que hay mucho que decir, pero podríamos armar una segunda sesión, quizá incluso como una especie de seminario cerrado
y para escuchar a muchas más mujeres y poder también como ir contrastando, ¿no? Las vivencias y las opiniones al respecto. Entonces, en lo que ustedes nos brindan esta última reflexión, también me gustaría preguntarles si pueden agregar ahí a esta reflexión, ¿qué canción o qué música le pondrían al texto de los usos de lo erótico? Esta última vez que yo lo leí, que lo leo por supuesto para los talleres de relato erótico y reflexión feminista y para incluso para los de amor romántico, también me gusta leerlo y comentarlo. Pensaba en eso, que uno de los placeres de los que yo no me he permitido disfrutar tanto es el de la música. Como que a veces soy medio antimelómana. No sé por qué, la verdad que no es algo específico. Y entonces pensaba que en realidad para muchas mujeres es un placer tremendo la música, ¿no? Y que la disfrutan mucho. Y entonces pensaba, ¿qué ritmo tendrá este texto? ¿Con qué música o con qué canción lo acompañarían mis compañeras, mis colegas presentes? Entonces esa casi como mera curiosidad, si nos quieren regalar esa junto con su reflexión, pues está bien, si no nos la llevamos de tarea. ¿Alguien quiere empezar o quieren que yo las nomine? ¿O a quién le gustaría empezar la reflexión final? Yo las nomino. Empezamos, Paloma, contigo. ¿Qué nos regalas para cerrar? Pienso que la identificación, la búsqueda, el disfrute de lo erótico es un acto de desobediencia en sí mismo. Y que ojalá nos atrevamos a ser desobedientes. Sobre la música, la verdad que lo primero que se me viene a la mente, Mar, es música de tambor. Un poco relacionado con la sensación física del vibrar del pecho cuando estás leyendo una cosa que te provoca emoción, ¿no? Y hacer esta alusión a el vibrar del tambor en el pecho igual. Eso. Muchas gracias, Paloma. Luisa. Bueno, mi reflexión final es que nos demos permiso de sentir rico, de sentir bonito. ¿Y qué canción podría relacionarla con el texto? Yo me imagino como una canción sin letra, con puros violines, piano, o sea, como una filarmónica detrás de ella, ¿no? Con muchos matices, muchas notas altas y bajas, porque creo que así es como el texto, ¿no? Bueno, así lo viví yo. Este, como que tiene partes muy altas que te hacen vibrar y luego encuentras la calma. Entonces, yo lo identificaría con algo así. Estaba buscando la canción en mi playlist porque sí la tengo muy identificada. Entonces voy a llevar esa tarea, voy a poner la canción porque dura como 10 minutos y voy a leer el texto, entonces a ver qué pasa. Pero algo así me lo imagino, porque me encantan y esas canciones realmente me mueven muchas emociones, ¿no? Y aparte de que va como en concordancia con los latidos del corazón, porque finalmente también ahí está el gozo, ¿no? En cómo late el corazón. Muchas gracias. Sí, eso puede ser nuestro indicador del gozo, también los latidos del corazón. Creo que la pregunta correcta puede ser eso, ¿qué melodía tiene mi placer? ¿No? También además del texto, porque finalmente creo que fue un momento erótico para Lord hacer como o llegar a estas conclusiones, a estas reflexiones. Pero entonces también nosotras, no solo en el acto de escribir o de leer un texto que nos regale un momento erótico, podría ser eso, qué melodía tiene mi placer, mi dimensión erótica. Jimena. Pues no hay una reflexión final.
definitivamente, como tú misma lo dijiste, Mar, yo creo que daría para poder abrir la charla, el espacio y poder seguir conversando entre mujeres. Pero como para cerrar el conversatorio del día de hoy, a mí me gusta mucho la definición de Audre Lorde sobre esta carga eléctrica. Incluso yo podría pensar al erotismo como una sensación orgásmica, o sea, en el sentido de que cómo describirlo no sabemos, ¿no? Por ejemplo, cómo describir un orgasmo es más bien algo que es esta carga eléctrica, ¿no? Esta plenitud, esta intensidad, no solamente eh, digamos, de la actividad, sino lo que sentimos al actuar, que involucra, vuelvo a lo mismo, al cuerpo, pero también involucra las sensaciones. Sería muy difícil poder describirla, pero sabemos que está ahí. Digamos, una sensación orgásmica, no hay duda, ¿no? Está ahí. Es eso que nos causa placer, plenitud, gozo, que es una sensación, una praxis erótica, ¿no? Eh, pero bueno, de manera particular a mí me gusta mucho toda la reflexión que hace la autora en el texto sobre tomar una conciencia, conocernos a nosotras mismas, porque el placer, digamos, el erotismo como poder no es que esté ahí en nosotras, nada más, sino creo que más bien hay que explorarlo, hay que conocerlo, hay que, digamos, exprimir toda esa potencialidad emancipatoria, como bien lo decía también Paloma, y con esta relación, este puente que podemos tender con Graciela Hierro y la ética del placer, o sea, es un ser para nosotras, un ser para sí, no un ser para otros. Esto es importantísimo porque hay un conocimiento profundo que tiene que ver con nosotras mismas, con un reconocimiento y un autorreconocimiento de nuestro propio poder erótico, pero no va a ser en beneficio de los hombres, sino de nosotras, como grupo social, como clase sexual. Entonces, creo que a mí, en esta pregunta que yo planteaba hace unos minutos sobre nuestros intereses, digamos, nuestros intereses feministas y nuestros deseos, creo que, bueno, lo que dije, ¿no? Despatriarcalizar también nuestros deseos es importante, pero también pensar quién se está beneficiando de esto, ¿no? ¿Quién se está beneficiando de nuestro erotismo desde una visión patriarcal o desde una perspectiva masculina? Entonces, si nosotras no somos las que estamos obteniendo un beneficio u otras mujeres, entonces yo creo que esa puede ser también como lo que decía Paloma, como este mapa intuitivo que nos puede alertar, ¿no? El feminismo es por y para nosotros, para nosotras, perdón, para nuestra emancipación de todas las opresiones. Lo que decía Paloma de, digamos, no me atraviesan las opresiones como mujer negra, ¿no? A lo mejor precarizada, pero yo sí tengo como una discusión a veces con eso de no me atraviesa, no voy a hablar sobre eso. Está bien, digamos, como una experiencia individual, pero creo que sí es una responsabilidad política poner el tema, ¿no? Hablar sobre el racismo, hablar sobre el clasismo, ¿no? Hablar sobre estos efectos del colonialismo, del patriarcado y del capitalismo en la vida de las mujeres, en el bienestar, en el disfrute. Entonces, bueno, no quiero extenderme, pero yo de verdad que me parece muy valioso hablar sobre el gozo y el placer como parte de las reivindicaciones feministas y vuelvo a lo mismo. Yo creo que las mujeres, de manera particular, hablaba Paloma también de los efectos de la pandemia en nuestra vida cotidiana, pero claro, está la otra pandemia del machismo, ¿no? Y el terror y el miedo y la desconfianza, que no es una desconfianza infundada, sino es una desconfianza legítima. Entonces, cargar con todo eso es muy difícil y sí repercute no solamente en nuestra salud física,
sino también emocional y también cómo somatizamos las emociones. A mí, de verdad, me desconcertaba mucho cuando les platicaba estas charlas sobre los impactos de la violencia feminicida, que mis compañeras también me decían, ¿no? Me duele la espalda, me duele el cuello, ¿no? De dar acompañamiento a víctimas, de compartir alertas Amber, de salir de mi casa tomando todas las precauciones, de la desconfianza, de la desesperanza profunda, de la impunidad del Estado, ¿no? De la tolerancia social al machismo. Entonces, eh, es importante para nosotras de verdad, de verdad, de verdad, sí recuperar el placer y el gozo. Y no solamente para luchar contra la violencia, porque también de eso habla Marcela Lagarde, de no apropiarnos simbólicamente del discurso y del lenguaje de los hombres, que es un lenguaje bélico, es un lenguaje de guerra, es un lenguaje de las trincheras y todo, que compartía otra compañera en la charla. Entonces, despatriarcalizar nuestras emociones, despatriarcalizar nuestros placeres, despatriarcalizar nuestro lenguaje y despatriarcalizar nuestras experiencias vividas, solamente se va a conseguir con una exploración y una autoexploración bien profunda y en estos espacios, ¿no? de reflexión. Y un poco como ya para cerrar, como decían las feministas radicales de la década de los 70, ¿no? Los espacios de reflexión colectivos son bien valiosos y yo sí estoy segura, convencida de que las redes de mujeres salvan vidas, ¿no? Acuerparnos y, y compartir estos placeres eróticos. Muchas gracias, Jimena. Tatiana. Bueno, yo antes de dar mi reflexión final, quiero pues agradecer este espacio. La verdad me siento súper afortunada por compartir con mujeres tan brillantes como ustedes este tema. De verdad que ha sido, ahora sí la palabra, todo un placer estar aquí conversando con ustedes y también agradecer a todas las personas que nos están escuchando, que se dieron ese espacio para escuchar sobre lo erótico. Y yo creo que mi reflexión va en torno a la invitación de tenemos que seguir hablando de lo erótico, de la dimensión erótica en nuestras vidas como mujeres, ¿no? El preguntarnos qué es lo que me da placer a mí, qué es lo erótico para mí, y en preguntarnos en voz alta y con las demás, yo creo que es un compromiso que tenemos, ¿no? Y el seguirlo hablando nos va a dar pues muchas más pautas de alejarnos de esa visión patriarcal que nos ha impuesto que lo erótico es así y es así y se niega y es para otros fines, es pornográfico, lo que ya hablábamos, ¿no? En el texto. Entonces es eso, seguir hablando de esto, seguir creando espacios de y para mujeres, porque yo creo que estos espacios también nos hacen sentirnos seguras para hablar de esto, el compartir ideas y también en ver diferencias y que las diferencias nos unan más que nos separen, ¿no? Y bueno, Jimena nos decía que si se puede sentir placer dentro de la opresión. Yo cambiaría un poco la pregunta, ¿no? ¿Se podrá sentir placer siendo oprimidas? No sé, ¿no? Pero si se puede sentir placer dentro de la opresión, sí, y esa es nuestra lucha. Que en la opresión nuestra reivindicación es sentir placer, ¿no? Es llamar esta alegría de vivir y esto lo placentero de la vida cuando se nos está diciendo por todas partes que hay muertes de mujeres, hay opresiones y demás, ¿no? Y también reflexionar esto de que si me goce está contribuyendo a la emancipación colectiva de las otras mujeres, ¿no? Yo creo que hay una frase dichosa que dice que la información te da poder, ¿no? Pero el conocimiento y el autoconocimiento, yo le diría, te da poderío, de lo que habla Marcela Lagarde, ¿no? Un poderío de y para mujeres, donde podemos hacer un mundo mucho mejor, más justo, más solidario, más empático, más amoroso, más erótico. Y con eso me voy. Gracias, Tatiana. Gracias. Muchas gracias, Tatiana, Luisa, Paloma, Jimena. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que dejaron sus mensajitos.
pues nos llevamos muchas preguntas, reflexiones, y creo que una de las más importantes es cómo despatriarcalizar el deseo, cómo despatriarcalizar el placer, la concepción que tenemos de lo erótico, y como no, por supuesto no es desde lo individual, pues cómo hacerlo desde lo colectivo, ¿no? Porque todo lo que nos habla del erotismo, no todo, casi todo, pues, ¿no? Con lo que hemos crecido eh, sobre lo erótico, pues es un sentido totalmente patriarcal. Y bueno, creo que eso lo podemos reconocer cuando nos reunimos a hablar sobre estos temas, y que muchas dicen, bueno, no lo había pensado, no sabía que era lo erótico, no, como a lo mejor lo pienso desde el amor o lo pienso desde el placer, pero no había reparado como en esta dimensión, que además tiene su propio lenguaje y que por supuesto nos toca reinventar ese lenguaje erótico desde el feminismo. Y me acordé de Bell Hooks con El feminismo es para todo el mundo y con las propuestas que hace. Por supuesto que quienes me conocen saben que el erotismo y lo erótico es uno de los temas que trabajo desde la literatura y desde el feminismo desde hace tiempo, y siempre creo que lo importante y que va de tarea es, como decía Bell Hooks con el feminismo, pero yo diría también con lo erótico, ir tocando puertas y diciendo, ¿tienes 5 minutos para hablar de lo erótico? Y que creo que es algo muy importante que podemos hacer con otras mujeres. Y bueno, sí, esto que comentaban ustedes, cómo sentir placer cuando se han envenenado nuestros vínculos sociales a partir de, pues, de todo el bombardeo mediático, y más en México, ¿no? Feminicidios, miedo, narco, guerra, crisis, pandemia, y entonces, si nos dejamos arrastrar por eso, vivimos en una profunda crisis, depresión, ansiedad, dando lugar a que sea oprimido lo erótico. Entonces la invitación final pues sería esa, que ustedes sigan compartiendo sus momentos eróticos con otras mujeres, a todas las que nos están viendo, bueno, todas las que estamos aquí, eso, descubrirlo con otras, y también compartir y dejar de, no sé, como permitirnos descubrir cómo viven las otras lo erótico. Les agradezco mucho que nos hayan compartido su tiempo, la lectura en voz alta, que me parece sumamente erótica, sus reflexiones, y pues nos estamos viendo a través de charlas en Círculo Literario de Mujeres. Tenemos una charla el 25 de noviembre para hablar sobre la violencia contra las mujeres. Estén pendientes, hubo un cambio con el horario, entonces va a ser por la mañana, así que las invitamos a que nos acompañen, y ya la otra charla sería en diciembre para cerrar fin de año, así que también pueden comentarnos qué tema les gustaría que se abordara o a quién les gustaría que invitáramos. A mí me parece que estos temas dan para largo, entonces podríamos armar otra mesa, quizá ahora sí directamente para hablar del placer, para hablar del deseo, para hablar del gozo. Entonces vamos a quedar pendientes con eso, y muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos sus reflexiones. ¿Quieren comentar algo más antes de irnos, Jimena? Yo me quedé pensando que por hablar de despatriarcalizar y todo, justo olvidé responder a tu pregunta de la música, y por eso había comentado lo de la carga eléctrica y como esta sensación orgásmica de la experiencia erótica. Probablemente podría ser el jazz, digamos, con toda esta carga como musical eléctrica. Yo sí experimento y creo que tampoco hablé desde mi lugar. Yo experimento mucho placer, encuentro mucho erotismo en un baño, tomar un baño caliente, en leer un libro. De verdad sí siento como esa carga eléctrica, esa plenitud, esa intensidad, y no suprimir lo apasionadas que podemos ser las mujeres en nuestras actividades, porque eso genera como desconfianza, y es algo que tampoco creo que, bueno, no sé si alguna de ustedes lo retomó, donde decía Audre Lorde sobre cómo las mujeres, por tratar de dar esta sensación de fortaleza, de incansables,
suprimimos nuestra experiencia erótica, porque eso pues es signo como de inferioridad. Entonces, pues no, yo creo que más bien es lo que le da la intensidad y esa plenitud a lo que hagamos, ¿no? En todos los espacios en donde estemos en una charla, tomando un café, bailando, conversando con las amigas, dando un abrazo, oliendo algo rico, comiendo la sopa. Tatiana hablaba de comerse una sopa. Entonces, yo creo que estos tiempos, ahora que estamos cerrando el año y que fue un año de verdad como, sí, difícil, de encierro, de verdad la doble pandemia que experimentamos las mujeres, toda la carga emocional, psíquica, física, psicológica, darnos esa oportunidad, ¿no? De recuperar nuestro propio erotismo y preguntarnos qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace sentir bien y aprovecharlo obviamente desde esta perspectiva ética, ¿no? Y contribuir a la emancipación de todas las mujeres. Perdón si me extendí, pero les agradezco mucho. A mí me llenan mucho los espacios. Las redes sociales no son un espacio seguro para las mujeres, no se dan estas reflexiones y es difícil vernos de manera presencial ahora en el encierro. Entonces, sí, lo valoro mucho y les agradezco mucho a todas pues a Mar por la invitación y a Tatiana, a Luisa, Paloma y a todas las que estuvieron también conectadas. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Tatiana, ¿cómo te despides? Híjole, pues me voy llena de mucho erotismo. Sí, gracias. Ya les había agradecido y me había despedido antes, pero gracias de verdad por el espacio nuevamente. A seguir pensando sobre estos temas, hablarlo en voz alta con otras mujeres. Eso creo que nos va a dar más poderío para tomar el control, la autonomía de nuestra vida y poderle hacerle frente a las opresiones. Y me voy así, o sea, disfruten como piensen más como disfrutan la vida. Y también se me olvidó mencionar lo de la música para esta lectura y yo coincido con Luisa que para mí es una sinfonía que va creciendo y de repente aparece el violín sutil y te va llevando por otros laberintos de más y más placer. Entonces, de hecho, me voy ahorita a escuchar música de violín recordando este espacio y esta lectura. Gracias a todas. Muchas gracias. Y les voy a pedir también, antes de irnos, a las 4 y a todas las que nos están viendo que puedan dejar ahí en los comentarios qué literatura erótica recomiendan. Yo creo que abajo ahí del videíto puede ser algo enriquecedor, que podamos intercambiar a qué mujeres leemos, que escriban literatura erótica. No sé si Luisa y Paloma quieren decir algo más antes de irnos o ya cerramos con el en vivo. Ya nada, Paloma. Pues, perdón. Luisa. ¿Yo? No, yo nada más quería darte las gracias, Mar, por haberme invitado, y gracias a las demás también por haber compartido este espacio y la tarde. Muchas gracias. Paloma. Lo mismo, Mar, agradecerte. Gracias, Luisa, gracias, Jimena, Tatiana. Les disfruto un montón. Muchas gracias a todas. Nos vemos pronto. Y ya nos pusieron por ahí a Anaís Nin, Almudena Grandes. Entonces podemos intercambiar nuestros gustos eróticos literarios. Que tengan una linda noche y que sea muy placentera. Adiós. Bye, gracias.